De día eran leyendas, rostros en cada sala de cine, nombres grabados en oro, voces que llenaban los hogares como versos sagrados. Pero cuando se apagaban las luces, ellos no dejaban de actuar, porque algunos guiones no estaban hechos para leerse, solo para susurrarse, ejecutarse, obedecerse. Estos hombres no cayeron en el escándalo, lo construyeron, lo dirigieron, lo afinaron con precisión, con silencio, con una sonrisa que sabía demasiado. Lo que ocurría fuera de cámara no era caos, era coreografía, habitaciones privadas convertidas en escenario, cuerpos como reparto. El deseo no se improvisaba, se ensayaba, se marcaba, se repetía. Y nadie hablaba, no por miedo, sino porque el mito era demasiado perfecto para romperse. Ellos no pedían, asignaban, no amaban, mandaban. Quienes entraban no eran invitados, eran personajes. Algunos aceptaban el papel, otros no volvían. Pero nadie lo olvidaba, porque no eran romances, eran escenas que nunca llegaron a filmarse, y lo único más peligroso que lo que hacían era lo bien que lo mantenían sagrado. Esto no es chisme, no es ficción, no es rumor. Es la memoria de una escena que la industria nunca se atrevió a iluminar. Y antes de abrir la primera puerta, antes de nombrar lo que una vez fue prohibido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque estas historias estuvieron enterradas durante décadas y esta vez no te vas a perder ni una sola. No hablaba mucho, tampoco lo necesitaba, porque cuando Wolf Rubinsky entraba a una habitación, era la habitación la que se adaptaba a él. No seducía, no conquistaba, no pedía, asignaba. Su cuerpo era su voz amplio, callado, soberano. Alguna vez luchó en arenas que rugían, pero su verdadero escenario era otro, silencioso, controlado, invisible. Un gimnasio disfrazado de sala de ensayo, tapetes cubiertos de terciopelo, paredes que absorbían el sonido, y luces bajas no para seducir, sino para exigir atención. No había guión, pero todos tenían un papel. Bailarines, músicos, actores, asistentes elegidos, no invitados, colocados, no bienvenidos. Un violinista que una vez tocó para él dijo, «Vine a tocar», pero al final no sabía si era parte del espectáculo o parte de él. No había instrucciones, solo movimiento. No había elogios, solo aprobación, un gesto con la cabeza, como si cayera el telón sin sonido. Grababa todo, pero no para ver, sino para destruir. Cámaras antiguas, lentes escondidos en las vigas del techo, cintas quemadas antes de que saliera el sol. Siempre. Nadie vio jamás las grabaciones, pero nadie olvidó la noche. Porque Ball no dirigía películas, dirigía presencia, hacía que la sala obedeciera, y cuando terminaba, no había aplauso, solo silencio, y una sensación de que algo se había ensayado durante años antes de que tú siquiera entraras. Él no lo llamaba poder, pero todos los demás sí. Y en su mundo no recordabas lo que ocurrió. Recordabas cuánto control habías perdido. Parecía inofensivo, elegante, cordial, incluso olvidable hasta que estabas a solas con él. Carlos Baena no alzaba la voz, elevaba el ambiente, no entraba a una habitación, marcaba el ritmo. Nadie lo acusó jamás, pero nadie lo olvidó, porque Carlos no seducía con el cuerpo, seducía con el ritmo, con la luz, con el control. Dicen que ensayaba todo, desde el aroma del cuarto hasta el número de pliegues en la sábana. Elegía hoteles con espejos, pedía sábanas negras, encendía velas en silencio. Pero la escena real comenzaba cuando abría su libreta. Una pequeña libreta negra, parte guión, parte confesión. Anotaba cada encuentro como si fuera una película. Día, hora, papel, locación, emociones y notas de actuación. Una maquillista recordó, me dijo que la cama es el único lugar donde todos actuamos sin cámaras. Y en esas habitaciones Carlos no exigía, dirigía, no hablaba mucho, pero si decía tu nombre 2 veces, ya sabías dónde pararte.
No había testigos, solo memoria, solo tensión. Se movía lento, pero todo a su alrededor parecía una trampa construida con elegancia. Nunca estuvo en un escándalo, porque nadie podía probar lo que no estaba seguro de haber vivido. Pero la gente susurraba, en voz baja, con respeto, como si él hubiera coreografiado incluso eso. Algunos lo llamaban seducción, otros religión, pero todos coincidían. Carlos Baena no amaba, montaba la sensación, hizo reír a un país entero. El encanto, el ritmo, el sombrero inclinado, justo lo suficiente para decir: yo no me tomo nada en serio. Pero esa era la actuación, y Germán Valdés nunca salía del papel. Ni cuando se cerraban los telones, ni cuando ya no había público. Porque Tin Tan no era solo un comediante, era productor, anfitrión, director, y todo el que entraba a su casa sabía que estaba pisando un escenario para el que no había tenido ensayo. Camas en lugar de sillas, luces bajas, sombras de terciopelo, música que no se detenía, alcohol que fluía como páginas de guión. Y arriba de todo eso, Tin Tan, riendo, girando, dirigiendo cada segundo como el maestro de ceremonias de algo demasiado salvaje para ser planeado, demasiado perfecto para ser improvisado. Usaba la alegría como otros usan el silencio. Te hacía reír justo antes de darte un papel. Un ingeniero de sonido dijo una vez: me llamó para arreglar las bocinas, pero 2 horas después estaba actuando un personaje que no sabía que llevaba dentro. Algunos decían que era libertad. Otros se sentían atrapados. No amenazaba, no gritaba. Pero cuando dejaba de sonreír, sabías que habías perdido tu entrada. Nadie podía seguirle el paso, ni emocional, ni sexual. Ni siquiera los más valientes lograban alcanzarlo. Porque detrás del chiste, del ritmo, de la sonrisa que nunca se borraba, Tin Tan estaba escribiendo su propio show. Y si estabas allí, ya eras parte del elenco. Era el caballero, el culto, el del cuaderno en la mano, la voz templada y el nombre que nadie se atrevía a cuestionar. Joaquín Pardavé no perseguía el reflector, lo escribía, lo dirigía, lo encendía, pero nunca en el escenario que el público conocía, porque detrás de las cámaras en habitaciones con sillones de terciopelo y estantes llenos de guiones sin estrenar, dirigía su propio círculo. Algunos lo llamaban club. Él lo llamaba la Sociedad del Papel Carbón, porque nada era original. Todo se duplicaba. Se usaba una vez y se destruía. Invitaba a artistas, asistentes, vestuaristas, actores secundarios. Algunos venían por recitales de poesía. Otros se iban sin volver a hablar del tema jamás. Una actriz contó: no era sexual, no al principio, era teatral. Leía un guión, y cuando te miraba, ya sabías que tenías un papel. Había reglas, escritas por él mismo. Cada noche comenzaba con un monólogo. Los personajes eran asignados. Las escenas se actuaban completas con velas encendidas, música en vivo y diálogos que jamás se improvisaban. Y cuando todo terminaba, todo se destruía. Papeles, objetos, grabaciones si existían. Solo quedaba el silencio y el recuerdo de haber actuado en algo que nadie se atrevería a admitir. Nadie lo acusó, pero nadie quiso volver, porque Pardavé no tocaba el poder. Lo escribía, línea por línea, y solo necesitaba que lo leyeras una vez para que supieras que nunca volverías a verlo igual. En pantalla era el atormentado, el esposo dividido, el amante atrapado entre el deber y el deseo. Pero Arturo de Córdoba no actuaba, ensayaba, porque en privado era exactamente lo que interpretaba. Un hombre que estudiaba a las personas no para entenderlas, sino para controlarlas. Nunca gritaba, nunca forzaba, sugería, invitaba. Y cuando decía tu nombre en voz baja, escuchabas. Pedía camerinos con doble cerradura, siempre lejos del resto. Le gustaba el silencio, la música clásica y el aroma del tabaco fresco.
Y cuando alguien entraba, no ofrecía una copa, ofrecía una escena. Una vestuarista recordó: me pidió ayuda con un traje, pero al llegar, las luces estaban bajas, no había espejo, y me dijo: hoy vamos a probar otro tipo de papel. No había amenazas, ni órdenes, solo una mirada suave, una frase breve, y la sensación de que ya habías aceptado antes siquiera de cruzar la puerta. No necesitaba tocarte, no al principio. Te analizaba, te desarmaba, te hacía sentir que eras tú quien elegía, y cuando todo terminaba, no podías explicar por qué te sentías como un personaje en la mente de otro. Arturo no rompía los límites, los estudiaba, los cruzaba, y luego te hacía preguntar si en verdad alguna vez existieron. Era refinado, pulido, un caballero en pantalla, doctor, científico, artista. Pero fuera de escena, se desvanecía tras el telón. Ramón Gay no creía en reglas, ni en límites, ni en géneros. Creía en el silencio y en el riesgo. Tenía un departamento que nadie habitaba, cortinas de terciopelo, 2 camas unidas, una cámara antigua en trípode siempre apuntando al centro del cuarto. A veces grababa, a veces solo observaba. Usaba batas de seda, daba instrucciones en clave, coleccionaba fotografías y luego las destruía. Un técnico de iluminación contó: pidió una lámpara. Entré y sentí que había entrado en una confesión que nunca pedí hacer. Sus amantes no eran solo mujeres, eran bailarinas, asistentes, cantantes. Dicen que incluso un político. Pero los nombres no importaban, solo el silencio y sobre todo el riesgo. Ramón no amaba. Orquestaba encuentros con la precisión de un científico y el peligro de un hombre que nunca pensó sobrevivirlos. Filmaba, escribía, quemaba, repetía, y una noche terminó en sangre. Algunos dijeron celos, otros traición, pero nadie lo sabe con certeza, porque Ramón Gay no vivía por seguridad. Vivía por ese instante en el que el placer se volvía un secreto tan afilado que podía matarte. Lo controlaba todo: los guiones, los estudios, elencos, presupuestos. Y según más de un susurro, las vidas privadas de quienes querían pertenecer. Ernesto Alonso era el señor de la telenovela, pero tras las puertas de terciopelo de su casa, dirigía escenas que jamás llegarían al aire. No había alcohol, ni caos, ni escándalo. Todo estaba calculado, montado. Asignaba roles. Tú eras la esposa infiel. Tú, el sacerdote. Tú, el marido que observa desde la esquina. Una actriz joven contó: ni me tocó, solo me miró, y actué como nunca en mi vida. Había iluminación, música, espacios medidos, vestuario elegido, y Ernesto sentado en su sillón de terciopelo, tomando notas. A veces participaba, pero la mayoría de las noches solo observaba como un hombre que estudiaba una escena que ya había escrito en su cabeza. Si fallabas el papel, no perdías solo la noche, perdías el personaje, la serie, desaparecías. Se hablaba de cámaras ocultas, de habitaciones detrás de habitaciones, de libretos que parecían guiones, pero no eran para televisión. Nadie lo confrontó, porque todos sabían. Ernesto podía convertirte en estrella o en sombra. Murió admirado, adorado, inmortalizado en pantalla. Pero quienes pasaron por su teatro privado aún recuerdan aquellas noches donde el guión más peligroso era el que nadie se atrevía a interrumpir. No necesitaba un guión, solo silencio y obediencia. Carlos López Moctezuma daba miedo en pantalla. Esa voz, esa mirada, esa energía que llenaba una sala sin moverse. Y fuera de cámara no se suavizaba, no se adaptaba. Simplemente seguía igual. No coqueteaba, no cortejaba. Él convocaba. Pedía camerinos alejados de todos. Exigía control total de su vestuario y prohibía que alguien lo mirara directo a los ojos fuera del set. Y aún así, la gente iba a sus reuniones, porque no se le decía que no a Carlos. No si trabajabas en la industria, no si querías seguir en ella.
Una actriz susurró una vez. No me tocó. Me dijo que regresara esa noche y que debía aprender a obedecer una escena que nunca se filmaría. Los que asistieron a sus veladas decían que parecían más rituales. Había roles, había reglas, había castigos simbólicos, no violencia, pero sí poder. Lo más inquietante, nunca alzaba la voz, no le hacía falta. Era el villano en pantalla, y en privado dejaba esa máscara puesta. Si alguien desobedecía, no lo humillaba, lo borraba, en silencio, sin explicación. La gente lo respetaba. Pero muchos más lo temían, porque Carlos López Moctezuma no dirigía escenas, las imponía. Era el gracioso, el amigo del protagonista, el tonto adorable que todos querían. Pero fuera de cámara, Fernando Soto no se reía, no de verdad, porque Mantequilla sabía usar el encanto como trampa. Hacía que todos se relajaran y luego borraba cada límite. En el set bromeaba. Fuera del set, no paraba. Convertía los ensayos en pruebas, los juegos en desafíos, la risa en incomodidad, que nadie sabía cómo nombrar. Una asistente de vestuario me dijo que había tirado algo, y cuando volteé, no tenía nada en las manos, solo una sonrisa y una frase que no se me olvidó jamás. La gente decía que así era él, que era solo mantequilla siendo mantequilla. Pero las mujeres susurraban, el equipo desviaba la mirada, y las que hablaban no volvían a trabajar. Nunca amenazaba, nunca gritaba, todo lo convertía en chiste. Pero solo él se reía. Detrás de esa sonrisa había algo frío, calculado, casual, como si quisiera que creyeras que estabas a salvo justo antes de demostrarte que no. Nunca pedía nada. Pero todos terminaban cediendo porque con él, decir no era lo que volvía el juego más oscuro. Y nadie ganaba, porque Mantequilla no te rompía como un villano. Te desgastaba como un chiste que no podías rechazar. Ninguno gritaba, ninguno suplicaba, ninguno perseguía. Porque el verdadero poder nunca necesita alzar la voz. Se ensaya, se pule, se prueba en silencio. Cada uno tenía su propio ritual, pero el ritmo era siempre el mismo. Habitaciones elegidas, papeles asignados, escenas marcadas como coreografías. Y cuando la puerta se cerraba, el espectáculo comenzaba aunque nadie dijera acción. No eran accidentes, ni momentos de debilidad. Eran guiones que nadie se atrevía a escribir. Cada gesto tenía intención, cada silencio, peso. Lo que desde afuera parecía caos, desde adentro era una producción tan precisa que hacía que el consentimiento pareciera instinto. El tono siempre era calmo. El lenguaje, medido. Las consecuencias, invisibles. Porque el control no comienza con la fuerza. Comienza con la preparación. Y quienes lo tenían sabían entrar en una habitación y hacer que todos los demás sintieran que ya habían aceptado algo que aún no comprendían. Eso no era seducción, era dirección. Y había sido ensayada mucho antes de que alguien pisara el escenario. El primer libreto era para el público, con luces perfectas, con sonrisas, besos, desamores y finales que se resolvían. Se proyectaba en cines, vivía en revistas, sobrevivía en blanco y negro, en premios, en aplausos. Pero había un segundo libreto, sin créditos, sin rollos de película, sin edición. Se ensayaba en camerinos, se escribía en privado y se borraba antes de que saliera el sol. Todos sabían que existía, pero nadie hablaba de él. Porque en ese segundo libreto, la gente no era seleccionada, era reclamada. No había audiciones, ni contratos, solo una mirada, un gesto, y de pronto ya no estabas viendo la película, estabas dentro de ella. En el primer libreto eran héroes, amantes, artistas. En el segundo eran directores del silencio. Y los papeles que asignaban no traían líneas, solo expectativas. No hay rollos de película, ni bandas sonoras, ni créditos. Pero las escenas existieron, no en el set, ni en los estudios,
sino detrás de puertas que se cerraban en silencio y se aseguraban desde dentro. No se dirigían con cámaras, sino con miradas, con pausas, con decisiones que nadie nombró como sí, pero que nadie se atrevió a rechazar. No había micrófonos de ambiente, solo respiración, solo gestos que no se ensayaban porque ya se habían practicado en poder, no en actuación. Y lo que no se filmó fue más real que cualquier cosa en pantalla. No dejó grabación, solo memoria, un eco, un ritmo que no se va aunque quieras. Algunos recuerdan fragmentos, otros lo borraron, pero todos coinciden. Algo ocurrió. Y no necesitó luces para dejar marca. Nadie hablaba, no porque no supieran, sino porque sí sabían. El silencio no era un descuido, era estructura, era norma, era parte del ensayo, era la regla que nadie te decía, pero que todos obedecían. Te reías del chiste, disimulabas la incomodidad, asentías cuando decían, así es él, porque romper el silencio era romper el set. Y nadie quería ser quien apagaba las luces a mitad de escena. Los productores callaban. Los compañeros de reparto miraban hacia otro lado. Los técnicos se cambiaban de sala. No era miedo, era supervivencia. Era saber que el guión solo funcionaba si todos fingían que no había un segundo libreto. Y si alguien lo olvidaba, desaparecía. No del mundo, pero sí del encuadre, de los créditos, del mito. Porque el silencio no era solo parte del sistema, era parte de la historia. Siempre hubo historias. Sobre las fiestas, sobre los camerinos, sobre los nombres que desaparecían sin explicación. Pero nadie vio nunca la habitación completa. Solo destellos, solo cuando ya era tarde. Las puertas estaban cerradas, las luces bajas. Y las reglas no estaban escritas, se sentían. A veces había señales, un pañuelo rojo en la perilla, una suite insonorizada, repentinamente ocupada, una hoja de llamado que terminaba con un nombre menos. Todos sabían qué puertas no tocar, qué trailers evitar, qué preguntas no repetir jamás. Porque dentro de esas habitaciones las reglas cambiaban. La fama no bastaba, el estatus no te protegía. El carisma podía desvanecerse en una sola frase. Y cuando todo terminaba, no lo contabas. No porque te lo prohibieran, sino porque nadie iba a escucharte. Esas puertas no llevaban a secretos, llevaban a rituales. Y los rituales no se abren, se sellan. No te preguntaban qué querías, ya lo sabían, porque ya lo habían decidido por ti. No se trataba de pasión, se trataba de estructura, la luz, la música, el reparto, todo elegido, no para seducir, sino para controlar. Tú creías que era casualidad, un instante, algo que simplemente ocurría, pero todo estaba trazado, medido, previsto. Desde el aroma del cuarto hasta la temperatura del vaso en tu mano, todo era diseño. No te estaban conquistando, te estaban posicionando. Y cuando llegaba el momento, no estabas improvisando. Estabas siguiendo una marca que ni sabías que te habían dado. Así operaban. Así dirigían. El deseo no era fuego, era geometría, era poder disfrazado de permiso. Y una vez que empezaba, no hacía falta decir nada porque la escena ya estaba en marcha. No hay grabación, ni prueba, ni clip para retroceder. Pero ocurrió, y quienes estuvieron ahí nunca olvidaron la sensación. Un gesto, una mirada, una habitación que cambiaba apenas se cerraba la puerta. No lo encontrarás en archivos, ni en memorias, ni en documentales, porque esa verdad nunca fue hecha para contarse, solo para sobrevivir. Vivía en miradas cruzadas en el set, en carreras que subieron y luego desaparecieron, en el silencio de quienes no regresaron jamás. Y cuando preguntas, te dirán, no era así. O peor aún, así eran las cosas en esa época. Pero los que lo recuerdan saben que no fue un malentendido, fue dirección, fue sistema, fue poder con una hoja de marcas que nadie podía leer. ¿Y lo más difícil? Funcionó. Porque si una escena nunca se filma,
nunca se publica, nunca se transmite. ¿Cómo pruebas que alguna vez existió? Vieron las escenas, los besos, los monólogos, las lágrimas marcadas por la música, pero no vieron el casting, ni las condiciones, ni los rituales detrás de la sonrisa. Aplaudieron a los personajes, no a las personas que se perdieron en papeles que no eligieron. Porque uno no ve la cámara escondida, ni el ensayo que nunca termina, ni la frase que, sin saberlo, te están haciendo repetir. Solo ves la pantalla, el mito, la leyenda, y cuando aparecen los créditos, la historia real ya fue cortada. Porque el espectador no debe saber lo que nunca entró en cuadro. Ese era el objetivo. No era ocultarlo del mundo. Era lograr que el mundo olvidara que había algo más por mirar. Permanecieron en el encuadre. En carteles, en libros, en homenajes bañados de luz dorada, pero había piezas faltantes, no borradas, omitidas, dejadas fuera con intención, como una línea tachada de un guión que solo unos pocos alcanzaron a leer. Fueron admirados, celebrados, inmortalizados, pero nunca interrogados, porque cuestionarlos era cuestionar al sistema que los volvió intocables. Y así se quedaron, intactos, sin editar, incompletos. Esto no es un juicio, es un acto de memoria, de nombrar lo que siempre estuvo ahí, pero nunca tuvo permiso para hablar. No contamos estas historias para destruir su legado. Las contamos para completar el rollo que nunca nos dejaron ver. Porque el silencio no solo protege al poder, lo construye. Y hoy no rompemos el silencio. Escribimos la última escena. No contamos estas historias para exponer. Las contamos para recordar lo que nunca se permitió recordar. Para completar un rollo que nunca pensaron que llegaría al final. Para iluminar las partes que siempre se mantuvieron en sombra. Esto no trata del escándalo. Trata del silencio. De cómo se construyó. De cómo protegió. Y de cómo todavía resuena en la historia. Si esta obra movió algo en ti, si sentiste lo que se escondía entre las líneas, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Porque algunas historias fueron olvidadas, otras borradas, pero las más peligrosas simplemente fueron omitidas y hoy las nombramos.